Alfonsinista Forja, José García Palazón. Buenas tardes, José. Sony Martínez y Carmen Reble te saludamos desde Bariloche. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Un gusto escucharte, compañero. ¿Cómo estamos? Bien, trabajando fuertemente lo que va a ser la agenda del 2018 y obviamente esperando con expectativa lo que va a ser la marcha del 21. La marcha del 21 va a ser seguramente multitudinaria y desde distintos puntos del país se están acercando hacia ahí. Yo quería que, José, primero, vamos a ir después a lo nacional, pero primero hablar un poquito de las cuestiones que tienen que ver con la provincia, porque el movimiento nacional alfonsinista, Forja, está trabajando dentro del Frente para la Victoria. Tal vez el Frente para la Victoria de Río Negro fue uno de los primeros que se constituyó de manera, digamos, más multitudinaria, en el sentido de la cantidad de organizaciones a las cuales adhirieron a lo largo de 2017 y enfrenta entonces un 2018 por lo menos con un armado que incluye al movimiento Evita, que incluye a otras agrupaciones políticas del kirchnerismo, pero también de Nuevo Encuentro, de otras expresiones no necesariamente peronistas. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esta organización? Bien, yo creo que dentro de lo que es el armado del Frente para la Victoria se ha consolidado desde las elecciones anteriores y bueno, obviamente que también tenemos que fortalecerlo y consolidarlo hacia el 2019, pero no solo como un frente electoral, sino como un frente de gobierno. O sea, nosotros tenemos que plantearnos tener un plan para la provincia y para las distintas localidades para poder sacar de esta inercia provincial que nos tiene el gobierno provincial y el gobierno nacional con sus políticas, ¿no? Sí. Yo estaba viendo algunas notas antiguas y allí habla más o menos a mediados del año pasado, por eso te lo preguntaba, ¿no? De Colina, Nuevo Encuentro, el MAT, el Frente Ciudadano, el Movimiento Evita, la Cámpora, Forja, todos unidos aquí. Está previsto, de acuerdo con lo que tengo entendido, un plenario del espacio al cual vos perteneces para marzo de este año a nivel provincial. De ese plenario surgirán actitudes a tomar con respecto al rumbo que va a tomar Forja con vistas a las elecciones del 2019. Sí, bueno, primero obviamente es el plenario provincial, evaluaremos la situación en las distintas localidades de la provincia. Nosotros estamos ya en más de 10 localidades con representación, así que ese plenario primero evaluará cómo está la provincia, cómo está cada municipio, cada localidad. Y bueno, se sacará un documento y también nos prepararemos para ver cómo fortalecemos y cómo aportamos a que este Frente para la Victoria sea plural, sea horizontal y bueno, que si bien tendremos ambiciones de poder, porque hay que tener ese tipo de ambición para poder llegar al objetivo, también tenemos que tener un plan, como te decía, de gobierno, y en eso también vamos a trabajar durante el plenario con propuestas claras para ya trabajarlas no 30 días antes de las elecciones, sino con un tiempo considerable y aportarla, por supuesto, al Frente para la Victoria. ¿Y cómo ves la provincia? Y en el contexto nacional la veo bastante mal y en el contexto provincial la veo bastante mal. O sea que coincido lo nacional con lo provincial. Sí. No deja, obviamente, hay que tener en cuenta, como te decía, el gobierno nacional que tenemos, que realmente de federal no tiene nada, que simplemente le interesan los negocios del poder y que está plagado de corrupción. Quienes vinieron a decir que eran los representantes o los defensores de la República, la verdad tenemos una republiqueta con gente que realmente lo único que hace es negocio para sus amigos, y en esos negocios para sus amigos a veces también se incorporan a las provincias, teniendo negocios para la provincia de Mendoza, teniendo negocios para la provincia de Río Negro, y creo que en ese marco también está el gobierno de la provincia. Sí, se ve una provincia endeudada, un panorama que no es distinto al de otras provincias, ¿no? Pero en el caso de Río Negro, estos años de gobierno de Beretinec
parecen no haber marcado un rumbo de despegue, de crecimiento económico o de obra pública que solucione las problemáticas de las distintas regiones de Río Negro. No, si bien al principio, cuando comenzó con el gobierno anterior, obviamente las políticas nacionales llegaban a la provincia, también hubo algunas derivaciones donde no se comprometió con el plan, y en este segundo gobierno yo creo que el gobernador se dispuso principalmente a fortalecer y a crear su espacio, político con el partido, y muchos de esos fondos fueron a las campañas políticas y no fueron a la obra pública, a los municipios, que también están bastante desmejorados, obviamente están endeudados también, y lo único que necesitan, o lo único que pueden aspirar es a pagar los salarios de los empleados, sobre todo de planta permanente, a echar los contratados, a suspender. Y realmente, si vos recorres la provincia, ve que la mayoría de los municipios, salvo alguna que otra obrita, no han realizado ningún tipo de gestión positiva a lo largo de estos 2 años. Cuando ustedes se encuentran, José, en estos plenarios, ¿se habla así de política en general, en abstracto, o se realizan mesas de trabajo respecto de temas puntuales que interesen a la provincia? No, nosotros el año pasado realizamos un plenario provincial donde se incorporaron todas las fuerzas que integran hoy en el Frente para la Victoria y algunas otras fuerzas que no lo integraron en su momento. Y en el plenario se trataron distintos temas, se trabajó durante todo un día sobre la producción, sobre economía, sobre desarrollo de turismo. En sí había más de 12 mesas de trabajo, y de esas mesas se sacaron las conclusiones, por lo cual se elevó un documento. Ese documento lo tenemos, y bueno, en base a ese documento y a las distintas, alternativas a cada problemática, es lo que vamos a trabajar en marzo, y vamos a tener un comparativo de cómo estamos con el año anterior, y obviamente reformular ese programa para el 2019, y obviamente también trabajando porque aparte del plenario provincial vamos a tener un plenario nacional posteriormente al que realizamos en la provincia. Ajá. ¿Para cuándo se prevé el plenario nacional? El plenario nacional habría que preguntarle a Leopoldo, que él lo tiene en la vista, pero creo que será a fines de marzo. Para aclararle a los oyentes, cuando José habla de Leopoldo, se refiere a Leopoldo Moró, con quien, si todo está bien, estaremos charlando en el transcurso de la tarde de hoy. Leopoldo Moró es el referente nacional de forja, para todos ustedes que están en las provincias, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos de Leopoldo Moró, pero también está Leandro Santoro. Sí, de la juventud, ¿no? Leandro más. Claro, y Gustavo López. Ajá. Y Gustavo López, quien estuvo en la Secretaría... la subsecretaría de la Presidencia. Sí, en el mismo cargo en el cual hoy a Gilligan el de la isla de Gilligan. Sí. De la isla de Gilligan se le encontró la cuenta offshore, que no sabía que tenía, o que le había prestado a un amigo, pero que la plata no era de él. A López le deben haber encontrado una cuenta sueldo y habrán puesto el grito en el cielo, seguramente. Sí, a López le quedaron debiendo como 6 meses más las vacaciones, y nunca se la pagaron, o se la pagaron como al año siguiente, así que... Ahora, qué cosa, José, ¿no? Cómo esta muletilla, esta reiteración ad infinitum de los medios concentrados de comunicación al respecto de la cuestión de la corrupción y de se la robaron toda, y del choriplanero y agarrar la pala, cómo caló tan hondo, ¿no? Que de repente tenemos 20 personas presas, sin condena, con prisión preventiva, muchas de ellas por un mero, dicen que le dijo en alguna nota, y en estos casos donde hay documentos concretos, como por ejemplo los documentos emitidos por el Banco Nacional de Andorra, donde figura la plata, esta gente es inocente. Sí, bueno, lo venimos diciendo, esto no podría ser llevado a cabo sin la protección de los grandes medios hegemónicos y sin la pata judicial. Nosotros no creemos que toda la justicia
sea mala o esté involucrada en estos casos, pero sí que este gobierno tiene una pata judicial que le es servil a sus propósitos, ¿no? Como vos decías, por ahí un funcionario de la gestión anterior, ante la duda, es detenido y llevado a prisión, y un funcionario que ya tiene antecedentes de corrupción, que tiene antecedentes de malversación de fondos, que tiene antecedentes, por ejemplo, Gilligan en la ciudad de Buenos Aires y que luego fue funcionario, resulta que no se acordaba o no sabía que tenía una cuenta offshore, o no se acuerdan o no saben que había amigos que lavaban dinero, porque tener una cuenta offshore se dice que mientras se la declare está dentro de la legalidad, pero dentro de lo que es la ética, y en eso que este espacio es donde más se recalca, porque de Raúl Alfonsín se podría decir muchas cosas, lo único que no se podría decir que no era una persona o un político honesto. Entonces, realmente ellos pueden decir que tener una cuenta offshore, si está declarada, es legal, pero éticamente está evadiendo impuestos, por lo tanto no podría ni siquiera ejercer la función de, como te decía, de funcionario público. Sí, esta cuestión, a ver, empecemos por el principio, este hombre no la declaró. Pero después, digamos, uno puede agarrar y decir, che, mirá, yo tengo una cuenta offshore, yo tengo una empresa offshore, yo tengo una cuenta afuera, te la declaro, tengo 2 millones de dólares. Bueno, ¿y para qué abriste la cuenta afuera? A ver, esas cuentas offshore no se abren si no es con la intención manifiesta de evadir impuestos, presentes o futuros, porque vos empezás a hacer movimientos desde ahí, o lavar guita. No hay otra, sino de lo contrario vos poner la plata en el Banco Nación. Y también nosotros nos enteramos de que hubo un funcionario de Neuquén que también estaba involucrado en esa cuenta offshore. Sí, bueno, eso ya es una vergüenza, ¿no? Que Andorra directamente te diga que la guita es tan sucia que no la quieren agarrar, es mucho ya. El problema va a ser, si es que en algún momento se sabe, sino también otros gobernadores o funcionarios de otras provincias patagónicas también las tienen las cuentas afuera. Sí, bueno, en Andorra se supo porque Andorra dejó de ser un paraíso fiscal el 1 de enero de este año. De lo contrario, si no hubiera pasado esto, ese dinero seguiría descansando ahí y Gilligan seguiría feliz en su isla y ninguno de nosotros nos hubiéramos enterado. Pero bueno, esto es Cambiemos, este es el estándar que maneja Cambiemos, el de la mano dura, defendiendo a alguien que, por ejemplo, Chocobar, que si bien el delincuente tiene todo, digamos, todo en contra para ser detenido y que el policía debería actuar para detenerlo, discutíamos el otro día que había derechos humanos para los delincuentes y para los policías no, me decían alguna gente que obviamente es de Cambiemos, y nosotros decíamos que acá no está en juego los derechos humanos, ni siquiera vamos a discutir a los jueces que dieron la sentencia por los derechos humanos, sino que la sentencia, que siendo la Cámara 4 una de las cámaras más conservadoras en ese sentido, lo procesan porque falló en todo, digamos, el procedimiento policial, o sea, la propia jefes de él saben que el policía actuó mal de acuerdo a los protocolos policiales. Sí. Entonces lo que la sentencia de los jueces se basa en el protocolo policial, no se basa en los derechos humanos. Entonces como ensucian todo, ¿no? Ensucian que el que está preso es corrupto, ensucian la corrupción de ellos con la mano dura o con los delincuentes o los motochorros, y que los derechos humanos, no, hacen toda esa mezcolanza, pasa por la centrifugación de los medios de comunicación, y si agarran al ciudadano común bastante, digamos, distraído por sus propios problemas, porque hoy en día el ciudadano común tiene problemas en el día a día, y para llegar a fin de mes, la provincia de Río Negro, que está dentro de la Patagonia, la inflación fue superior a la inflación nacional. Sí. Entonces, estamos en un grave problema. Pero bueno, creo que la organización, la movilización en la calle, la participación política, porque ellos también nos quieren llevar a decir que la política es sucia y es mala, y que los empresarios, bueno, pueden olvidarse una cuenta offshore, pero no tienen, digamos, la problemática de la política burocrática, ¿no?,
porque sería burocracia que el policía hubiera detenido al delincuente y lo hubiera llevado para ser detenido, que rematarlo por la espalda. Sí, están aplicando una pena de muerte exprés, digamos, dejada al arbitrio de un solo juez, que es el arma de la policía en ese preciso momento, y se terminó de ese lado. Yo te estaba leyendo una noticia hace 2 horas atrás, la Asociación de Magistrados, que no es justicia legítima, digamos, no son kirchneristas, ¿no? La Asociación de Magistrados son jueces nacionales bastante conservadores, por cierto, emitió un documento saliéndole al cruce al presidente de la Nación por sus cuestionamientos a los camaristas que confirmaron el procesamiento del policía que mató por la espalda a un ladrón que huía. Advirtieron que se trata de una intromisión en asuntos del Poder Judicial. Digamos, salieron a pegarle duro al presidente la Asociación de Magistrados de la República Argentina. Sí, bueno, es que ellos siempre intentan, por sus amigos en el Poder Judicial, como te decía, en la pata judicial, poder tener el manejo del Poder Judicial y que, digamos, fallen a favor de ellos. Obviamente el presidente creo que estuvo totalmente equivocado en defender la postura de Chocobar, lo mismo que Patricia Bullrich, pero ¿qué podemos pensar de esos funcionarios que muchos estuvieron en el 2001 y que parece que hoy la gente no se acuerda? La mayoría de estos funcionarios estuvieron en el 2001 cuando fue la hecatombe y la destrucción del país que terminó en el 21 de diciembre. Sí. Así que las recetas económicas y políticas de este gobierno no difieren, sino que son mucho peor, pero a esto le sumamos que dejan la democracia casi de lado y actúan como con una pseudo dictadura en lo que tiene que ver con la mano dura, con la defensa del policía, no importa si lo que hace está bien o no. Bueno, es lo que ha pasado con Nahuel, que también ha sido asesinado por la espalda, y bueno, ese es el protocolo que Patricia Bullrich está impulsando y que, bueno, quiere asustar a la gente para que la gente no se movilice, no reclame los derechos y, bueno, y tener un país neoliberal con salarios bajos, con el enfriamiento de la economía y tratar de que la inflación no suba, pero bueno, nada de esto les está ocurriendo y creo que económicamente estamos yendo a un precipicio o a un lugar sin salida y creo que ellos tampoco están encontrando la vuelta y el problema va a ser mayor cuando los organismos internacionales le dejen de prestar dinero a Argentina. José, muchísimas gracias por esta intervención con nosotros aquí en Radio Horizonte. Te mandamos un abrazo grande y vamos a volver a conversar contigo un poquito antes del plenario de marzo, ¿te parece? Dale, como no, bueno, un saludo a todos ustedes y bueno, saludos también a Leopoldo cuando estén en comunicación con él. Si bien estamos en comunicación todos los días, se lo daremos. Estaría bueno también que, o sea, el conocimiento de la provincia de Río Negro en base a nuestro espacio. Así que bueno, un abrazo a todos. Un abrazo grande. Gracias, chao. Chau. Ahí estaba, José García Palazón, referente del Movimiento Nacional Alfonsinista Forja.